Propietarios de transporte escolar en Santo Domingo piden se aplace la colocación del disco pare. Autoridades de Santo Domingo buscan fortalecer patrimonio cultural. Ministerio de Salud controlará que no se incrementen las cesáreas en las clínicas privadas. Más de 300 policías participan en la erradicación de criaderos de vectores. Consulta de pertenencia en las golondrinas entra en su recta final. Capacidad de producción en la refinería de Esmeraldas es de 110,000 barriles de crudo diarios. Hinchas ecuatorianos se accidentaron en Colombia. Presidenta de Brasil perdió a su principal aliado de gobierno. Estos y otros temas informativos a continuación. Es una nueva oportunidad que nos da la vida. Ayer se cometieron errores, pero precisamente son lecciones para superarlos. Así que vamos para adelante. Todavía la selección del Ecuador tiene mucho más que dar y todavía quedan 237 días para reivindicarnos. Así que el optimismo, que se continúe, que continuemos con la vida, con la alegría. Nadie nos debe quitar también la esperanza. Amigos, buenos días. Bienvenidos a la emisión primera de El Informativo. Queremos también exteriorizar nuestro saludo a quienes amplifican nuestra señal a través de Radio Azúcar 88.9. Y ya saben ustedes, nuestra línea telefónica, el 099-695-1772, junto a ustedes para conocer las preocupaciones, sus cosas positivas también, sus acciones positivas, y también a los cumpleañeros. 099-695-1772. Muchas gracias por darnos ese privilegio de ingresar a sus hogares y ser sobre todo los portavoces de la información de nuestra región. Aquí iniciamos esta primera emisión diciéndoles a ustedes también que siendo las 6 de la mañana con 32 minutos, queremos conocer quiénes estarán durante el segmento Diálogos en esta ocasión. Nos acompañarán hoy en la mañana la licenciada Teresa Bolaños, coordinadora provincial del Frente Popular, las consecuencias de la aprobación de las reformas laborales. Así también vendrá con nosotros el economista Carlos Argüello, analista económico, proyectos de reformas tributarias y la situación del país. Y finalmente, el señor Oliverio Guevara, antropólogo e historiador sobre el patrimonio cultural de la nacionalidad sáchila. Son tres temas que hoy estaremos abordando aquí en El Informativo. Y siendo las 6 de la mañana ya con 33 minutos, vamos a conocer cómo se comporta el clima en estos momentos y cómo estará para las próximas horas. 6:33 minutos, el clima. En estos momentos la temperatura es de 21 grados, el cielo está nublado, difícilmente verlo al sol tempranito, una humedad de 89% y las lluvias de ayer, caramba, fueron terribles. 6:33, más de 300 policías participarán en la erradicación de criadero de vectores. Según nos informa Lorena Ortega, directora del Distrito de Salud número 1 en Santo Domingo, informó que se iniciaron ya las visitas domiciliarias con elementos de la Policía Nacional, visitas que tendrán una semana de duración. Dentro del cronograma también van a estar distribuidos en Chihuilpe, en toda la parroquia del Chihuilpe, Santo Domingo, Abraham Calozacón, Río Toachi y Saracay durante toda esta semana, ¿no es cierto? Invitar a la ciudadanía que abran sus puertas a los uniformados. Ellos están capacitados, están para ayudarlos a la erradicación de estas tres enfermedades, ¿no es cierto? Recordar que el transmisor de estas tres enfermedades es el mosquito Aedes aegypti.
¿no es cierto? Nosotros debemos hacer tareas de prevención, eliminando los criaderos de vectores de este mosquito, vamos a prevenir estas 3 enfermedades. Lo que corresponde a estos 3 meses del año 2016, que hay una disminución de casos ya entre dengue, chikungunya y Zika. Hemos visto, por ejemplo, en caso de dengue, en enero tuvimos 16 casos, en marzo hemos disminuido ya a 12. En cuanto a chikungunya, teníamos 26 casos en el mes de enero, en este mes se han presentado solo 3. Y por supuesto en Zika nosotros tenemos no ha habido reportes de casos de Zika autóctonos, ¿no es cierto? Solo tuvimos un caso que todos ustedes lo conocen, que es un caso importado. 6:35, momento en cambio para compartir con ustedes una noticia que trascenderá en la historia de Santo Domingo, puesto que autoridades de este cantón buscan fortalecer el patrimonio cultural. Javier Aguavil, gobernador de la nacionalidad sáchira, explicó que funcionarios del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural de la Zona 4 con sede en Manabí recorrerán nuestra provincia. Este trabajo permitirá, entre otras cosas, el estudio para la identificación de los lugares patrimoniales del cantón que conduzcan a obtener el inventario de bienes, el estudio para la creación de un museo histórico y etnográfico y el apoyo para la conservación de las áreas históricas y patrimoniales. El día de hoy son los recorridos, el día de mañana será el análisis, la discusión, ¿sí? Sobre la potencialidad tanto de la nacionalidad, pero sobre todo también de la provincia. Justamente nuestro acercamiento inicial ha sido con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo, que tiene toda la apertura y la predisposición para trabajar por temas inherentes al patrimonio cultural. Uno de estos es obviamente el poder llegar a obtener una declaratoria, ¿no? de la etnia sáchila. Es un proyecto que venimos nosotros persiguiendo hace mucho tiempo, ¿no? Por el reconocimiento y por la difusión que se le puede dar a esta manifestación cultural propia del patrimonio. Y hay otras ideas de proyectos muy interesantes, como inventarios de bienes patrimoniales también, la creación de un archivo histórico de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros aportaríamos con la capacidad instalada de nuestros técnicos, que obviamente tienen la experiencia, dado que nosotros como regional tenemos ya la creación a partir del año 2009, pero el instituto tiene una trayectoria de casi 40 años. Entonces ese sería nuestro apoyo, ¿no? Poder empoderar a los técnicos municipales sobre los temas técnicos que se manejan en el ámbito cultural, en el ámbito patrimonial, para poder armar estos proyectos y que lleguen a un feliz término. A las 6:37, vamos a conocer qué nos trae en portada la prensa santodomingueña. Diario La Hora, mejoras para Vallehermoso. Los habitantes de Vallehermoso esperan que no paren las obras que se han empezado a hacer realidades con bipolaridad. También, siendo las 6:37, en lo deportivo, la maldición sigue. 2 goles de Vaca y otro de Pérez marcaron ayer una nueva derrota de Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla ante Colombia, 3-1. Michael Arroyo descontó para la tricolor, que otra vez dejó falencias en la defensiva. Vamos a revisar otros destacados del diario La Hora en contraportada. 5 días de agonía. Un privado de libertad que estaba recluido en el pabellón de mínima seguridad en el Centro de Rehabilitación Social de Bellavista falleció la madrugada de ayer en una casa de salud por insuficiencia respiratoria. Otro de los destacados del diario La Hora: se impacta contra un torete. Un torete tuvo que ser faenado después de que se impactó con una camioneta. El hecho se dio la mañana de ayer en el kilómetro 7 de la vía La Concordia, cuando el animal escapó de la feria de ganado. Otro de los titulares del diario La Hora: el cine lo quiere. El actor ecuatoriano Roberto Manrique está próximo a estrenar su nueva película. Dice que es un film donde también es productor ejecutivo. Un buen tenis de Nicolás Andrade ganó el zonal sub-16 para clasificar al nacional. 6:38, momento para revisar ahora qué nos trae Diario Centro. Operativo Intendencia decomisa 12 balanzas. Polémica: Elton John es denunciado por acoso sexual y agresión. Vamos al destacado también. Chucky está vivo. De Jefferson Castillo no se sabía nada desde el domingo 20 de marzo y sus allegados creían que lo habían asesinado y arrojado al río Pove, pero ayer apareció en una clínica de rehabilitación en Quevedo. Grata noticia para la familia del Chucky. Y en contraportada, Diario Centro: un infierno. Ecuador tuvo una mala tarde en Barranquilla. La tricolor solo sumó un punto de 6 posibles y perdió el liderato de las eliminatorias.
Reportamos los problemas de la comunidad. Moradores de la Cooperativa Asistencia Municipal piden línea de buses y el arreglo de las calles. Aseguran que desde hace 2 años deben caminar cerca de 10 cuadras para tomar el bus. La calle principal de esta cooperativa se encuentra en condiciones lamentables. Los moradores explican que los taxis ya no quieren ingresar al lugar debido a la cantidad de baches existentes y el tamaño de los mismos. Hay veces los taxis no vienen, no suelen entrar a estas partes por mire que las calles que están dañadas, súper dañadas, huecos, baches. Lo que para ellos es un verdadero problema teniendo en cuenta que desde hace 2 años no cuentan con una línea de buses que los acerque a sus hogares, convirtiéndose el taxi en el único medio de transporte público que pueden usar. Los que somos de por aquí, madres de familia y todo, tenemos que recurrir abajo a la Santa Marta, arriba a la buseta de la Rumiñahui, que a veces 7, 8 de la noche la gente viene o los chicos vienen muy de noche, entonces usted sabe que sectores a veces oscuros o abandonados, ahí hay mucho peligro. Hacen el pedido a las autoridades para que les ayuden con estos problemas y enfatizan el hecho de que se aproxima el inicio del nuevo año lectivo y los estudiantes no tienen un medio de transporte para movilizarse. Y la juventud, la niñez necesita del transporte, porque no hay la facilidad tampoco de coger y para toda la gente no está el dinero disponible. Karen León, El Informativo. Hueco provoca malestar en los conductores en la cooperativa Banco de Fomento. Entre las calles Los Anturios y Los Jazmines se ha formado este hueco que es un peligro para quienes conducen vehículos por este sector de la ciudad. Los moradores señalan que desde hace varios meses se ha reportado esta anomalía que no ha sido atendida por las autoridades municipales y temen que se haga más grande, pues los adoquines han perdido la base que los sostenían. Otro hueco de considerable tamaño en pleno centro de la ciudad, en la calle Tulcán y pasaje Calaxacón, se encuentra este hueco de gran dimensión. Caramba, las imágenes son más que elocuentes. Según los vecinos del sector, este hundimiento se presentó la semana anterior y producto de las lluvias se continúa derrumbando. Al parecer, personal del gobierno municipal colocó una cinta de seguridad para que los conductores manejen con precaución al transitar por este lugar hasta que se arregle definitivamente este problema. Vean ustedes cuán grande es y el peligro sobre todo para quienes transiten allí. Ya no es noticia, baches en las calles de la urbanización Caminos Vecinales preocupan a los moradores, especialmente en las calles Cadmo, Zambrano y César Fernández se han formado estos huecos, ahí ustedes los ven. ¿A quién no los ve? Pues vean el tamaño. En esta intersección por la que a diario transitan cientos de automotores, los baches son un verdadero peligro, pues al tratar de esquivarlos, los conductores realizan peligrosas maniobras que ponen en riesgo la vida de los peatones y las condiciones mecánicas de los automotores. Ya ven ustedes, ante esta situación, vuelven a insistir al municipio, por lo menos, que se bachee a este sector. Y nuestro compañero Diego Aparicio nos sigue entregando información acerca del parto de control en la salud. Ministerio de Salud controlará que no se incrementen las cesáreas en las clínicas privadas. Las cifras que maneja el Ministerio en Santo Domingo son altas en cuanto al parto por cirugía. Por eso se intensificará el control para que se cumpla la guía de salud. De acuerdo a los informes de 13 clínicas privadas que han remitido la documentación al Distrito de Salud número 2, de 5.000 mujeres, 1.000 han tenido un parto normal y 4.000 han sido ayudadas por cesáreas. Con esto se puede decir que las operaciones han tomado fuerza, cuando debería ser lo contrario, aseguró Nelly Andrango, médico analista de promoción de servicios de salud. De mis 13 clínicas que están dentro de mi cobertura, pues nosotros estamos haciendo un monitoreo y pedimos mes a mes las estadísticas de partos y cesáreas. Sí, todavía continuamos teniendo más cesáreas que parto, pero las cosas no se cambian de un momento o de un día para otro. Sé que las normativas la tienen y ellos van a ir cumpliendo y vamos a seguir vigilantes del cumplimiento de esto para que lleguemos al hecho de que lo importante de esto es realizar el parto, no la cesárea.
cesárea. Atención, las cesáreas tienen sus complicaciones, además de perjudicar el lado afectivo de la madre con el hijo. Un parto normal, la mamá de forma inmediata ya le coge al bebé y ya le puede dar de lactar y estamos igual en la campaña del apego precoz al bebé y a la madre. Se ha eliminado de todos los centros tipo C, en este caso que nosotros tenemos Los Rosales, todas las cunas que antes existían en este sitio para evitar que el niño desde el inicio se quede apegado a su mamá. En cambio, en la cesárea hay mujeres, depende, la anestesia, pues como ustedes saben, en una mujer puede ser que despierte de una y en otras no. Si una mujer en su primer alumbramiento es intervenida quirúrgicamente, en su segunda ocasión debe ser intervenida y una tercera vez es complicado. ¿Por qué? La especialista nos detalla. Anteriormente habían normativas que decían pasado los 4 años se puede hacer parto normal, pero hoy en la actualidad es cesárea anterior, se debe continuar con la cesárea por el riesgo de que en el transcurso del parto pueda sufrir una ruptura del útero y provocar un sangrado. Y peor, hacer más de 3 cesáreas, que vendría a ser ya dentro de las principales complicaciones es la ruptura del útero. Ante esto anuncian intensificarán los controles y notificarán a las clínicas para que se cumpla con el parto humanizado, pero más aún con las normativas de salud, pues no hay razón para las cesáreas si no hay complicación de las pacientes. Así es, estamos en campaña por eso y estamos en capacitación sobre todo a los profesionales médicos que den prioridad a su ética y al compromiso con la salud de que lo primero es lo primero, parto. Pero si dentro de ese proceso a realizar el parto hay complicaciones, pues igual, o sea, para eso existe la guía prácticas clínicas de normativas para el parto. La experta en salud asegura que se trata más de ética profesional y dejar la cuestión económica a un lado y preservar la salud. En la siguiente entrega les participaremos sobre las capacitaciones que han recibido varias parteras que anuncian se sienten perjudicadas pues las cesáreas han ganado terreno. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. Consulta de pertenencia más bien en Las Golondrinas en la recta final. Este viernes serán las votaciones en casa, mientras que el domingo 3 de abril se cumplirá el proceso electoral en este sector no delimitado que se disputan las provincias de Esmeraldas e Imbabura. Según Fabián Sotomayor, delegado provincial del CNE en Santo Domingo, en unas 2 horas se tendrían ya los resultados. En esta semana están en la fase de propaganda electoral, de campaña electoral, en el sector no delimitado de Las Golondrinas, y es en este tiempo en el que las organizaciones políticas y sociales que han sido acreditadas en el Consejo Nacional Electoral pueden mostrar sus posturas, ya sea hacia una provincia a otra. Respecto a lo que es la Delegación Provincial de Santo Domingo, nosotros damos el contingente necesario de acuerdo a las necesidades que así lo requieran. El CNE Matriz, que es la que asume el tema o el rol de administrar y llevar a cabo las elecciones de Las Golondrinas. En el caso nuestro, por estar cercano al territorio, nos han pedido que hagamos fiscalización y monitoreo de los medios de comunicación para evitar el tema de propaganda no autorizada, de publicidad no autorizada. Y los contingentes que nos han pedido respecto de lo que es eventos en cuanto a suministros o a logística necesaria. El viernes empezamos con el proyecto denominado Voto en Casa. Esto es la votación a las personas con discapacidad de más del 75% que estén empadronadas en Las Golondrinas. Y el domingo, a partir de las 7 de la mañana hasta las 17 horas, tenemos el proceso de los comicios en Las Golondrinas. A partir de esa fecha, pues vamos a tener 1 o 2 horas para poder tener resultados ya oficiales. A esta hora de la mañana nos acaba de llegar un mensaje de texto a nuestra línea celular, que es el 099-695-1772. Dice: pedimos al señor alcalde que agilite el trabajo en la avenida Esmeraldas, que está demasiado pésimo y está llena de baches. Propietarios de transporte escolar en Santo Domingo piden se aplace la colocación del disco PARE. Darwin Santillán, gerente de la compañía de transporte Colorado Express, señaló que el costo de este dispositivo es elevado y no hay empresas en Santo Domingo que oferten el disco abatible de PARE. Además, señala que las busetas no pueden salir de la ciudad y se les exige ir a Quito para que sea colocado dicho dispositivo de seguridad. Una última reunión que tuvimos con el ingeniero Denis Viteri nos supo informar que tenemos que
colocar el disco pare a todas las unidades. Pero lamentablemente aquí en Santo Domingo no existe una entidad que nos coloque los discos pares de acá. Hay en Quito, estas empresas que están comercializando el disco pare. Está alrededor casi de $200, cuesta un disco pare, los pagos son de contado y más que todo, nosotros tenemos como usuarios, tenemos que trasladarnos hasta la ciudad de Quito para colocar los discos pares, que es algo que no concuerda, porque ni siquiera nos dejan salir fuera de Santo Domingo. ¿Cómo vamos a llegar a Quito? Entonces fue el pedido que las empresas que se deben estar aquí en Santo Domingo, para nosotros poder acudir a estas empresas y colocar el disco pare. Entonces no sería algo injusto que nos obliguen ya a poner este disco pare, porque aquí en Santo Domingo no existe empresa alguna que comercialice el disco pare. No deben exigirnos. Obviamente, si viene una empresa sola, ella nos impondrá un precio X y nosotros como usuarios tenemos que acogernos ese precio. Entonces sería algo que no también estaría dentro del enmarcado bien. Deberían por lo menos ver un precio que esté relacionado módico en el mercado, para que no nos vengan a imponer unos precios que estén fuera del alcance nuestro ahí. Alrededor de unos $200 está colocando el disco pare. Queremos decirles a ustedes que hay un mensaje de texto que nos llega. Dice: tengo una hija con el 86% de discapacidad y adquirí una casa por el BIES, pero me quedé sin empleo. Vamos a tomar contacto en las próximas horas con esta persona que nos ha enviado este mensaje. Prefectura cancelará rubros a las empresas contratistas de realizar trabajos en la vía Aventura. Giovanni Benítez, titular del gobierno provincial, informó que a la par que se pagarán los haberes atrasados, la compañía está obligada a resarcir los errores reportados por la ciudadanía. En días anteriores, el informativo reveló una serie de fallas en esta arteria al detectar una serie de trabajos inconclusos, así como tapas de alcantarillas destrozadas, una guardarraya que provoca molestias a los usuarios de la ciclovía. La empresa constructora tiene 6 meses para subsanar estos inconvenientes. La vía Aventura en este mes de marzo ha sido recibida provisionalmente, ya en papeles, en documentos, y tienen 6 meses para la entrega, la recepción definitiva. Durante estos meses tienen que revisarse, chequearse algunos pequeños detalles. Tengo que reconocer, no hemos hecho pagos como gobierno provincial en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Lo vamos a hacer esta semana a la empresa. El gobierno provincial va a cancelar en esta semana que estamos a la empresa pública y a la empresa privada que nos construyó, y con ello nosotros también vamos a exigir que nos complementen estos aspectos que se nos han quedado estos 2 últimos meses. La vía tiene garantía, primero, y también tenemos en este caso documentos que garantizan de que si hay algo que está mal, el gobierno provincial hace uso de esa atribución para resarcir aquello. Pero sabemos que durante estos 6 meses que vienen, la empresa contratista, que es un grupo de empresas que se contrataron para esta obra, cada quien cumplirá su tarea, su función, y esta vía, como hasta ahora, seguirá funcionando de la manera más acorde, más adecuada, pero también corrigiendo algunas debilidades que se puedan presentar. Siendo las 6 de la mañana con 53 minutos, queremos informarles que hinchas ecuatorianos se accidentaron en Colombia. Un bus de pasajeros, en su mayoría ecuatorianos, que se dirigían al encuentro Ecuador versus Colombia, se accidentó la mañana de este martes en la ruta Cartagena-Barranquilla. Aunque no se registraron víctimas mortales, según declaraciones de varios compatriotas que se encontraban en el lugar, el automotor se impactó contra un camión de mudanzas. La mayor parte de los pasajeros del bus resultaron con golpes menores y solo un hombre, de quien no se tenía mayor información, quedó atrapado entre los fierros, retorcidos con heridas de consideración. Según el autor del video que fue colgado en las redes sociales, otros ecuatorianos que circulaban por la misma carretera se detuvieron para atender a sus conciudadanos. El ministro del Interior, José Serrano, confirmó que son 9 los ecuatorianos que resultaron heridos tras el percance ocurrido en dicha vía. Y
Siendo las 6 de la mañana con 54 minutos, vamos a verificar qué pasa en exteriores. Gracias a las cámaras de videovigilancia del ECU 911. Estamos en este momento en Santa Marta, en la avenida Jacinto Cortés Jaya. Allí está cerca el monumento a este soldado, sector de Santa Marta, y también muy cercano al colegio Volta. Normalidad en el tránsito a esta hora. Nos vamos ahora con otra de las cámaras a la avenida Calazacón y Venezuela, sector de la nueva catedral que se observa allí, y también parte del firmamento. Hoy, como habíamos dicho, el cielo estará parcialmente nublado. La nueva catedral, el ingreso al Bombolí, el colegio Neumann y también el colegio Alfredo Pareja. Normalidad, no hay problemas en el tránsito en dicho sector. Nos vamos con otra cámara hasta la Quito y Río Toachi. La calzada todavía húmeda por tremendo aguacero de la madrugada de hoy. El CNT estamos observando también allí, y un paso peatonal que no por fortuna, sino nadie casi lo utiliza. Tránsito vehicular normal en estos tres sectores gracias a las cámaras del ECU 911. El 17 de marzo pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo. Una licencia sin sueldo por 6 meses o por 9 meses, para madres y padres por maternidad, incentivos para el empleo juvenil y regulación para las pasantías. Pero, ¿qué tiene que decir el sector laboral, el sector obrero de nuestra provincia? Por eso hemos invitado a la licenciada Teresa Bolaños, coordinadora provincial del Frente Popular, al darle la bienvenida. ¿Dónde está lo malo de esta aprobación? Buenos días, muchísimas gracias. La ley que cambió de nombre con un nombre tan rimbombante, tan largo y que no significa nada de beneficio para el pueblo ecuatoriano, es un perjuicio completo para los trabajadores y para el pueblo en general. Para los trabajadores porque pierden derechos. Cuando se rebaja el salario de 366 de salario básico unificado a 274.50, cuando ya no se les pagará las horas extras porque se puede extender en el horario de trabajo hasta 10 horas, y al rebajarles el salario se rebaja el 13º sueldo, se rebaja el derecho a las vacaciones, el derecho a las utilidades. Pero en cambio no pierden el empleo. Eso es una falsedad, porque no siempre va a suceder eso, simplemente que al perder el poder adquisitivo, en todo el país va a haber una bomba que explote en el campo económico. Si los trabajadores tienen menos dinero, eso afecta no solamente al que tiene trabajo, empleo fijo, eso afecta a la señora vendedora de frutas, al vendedor de zapatos, al vendedor de ropa, porque si hay menos dinero en el hogar, simplemente se comprarán menos cosas, se gastará lo mínimo solamente en sobrevivir, ya no en vivir, sino en sobrevivir. ¿Usted asume entonces que podría profundizarse más el tema de la recesión económica? Estamos seguros de eso. Fíjese que en la Constitución de la República, en uno de los artículos, dice que el sueldo básico debe estar próximo a la canasta básica familiar. La canasta básica familiar en este mes está en $674 según el Banco Central del Ecuador. Y si se le rebaja el sueldo a 274, pues simplemente no tendrá ni siquiera para la tercera parte, y eso significa que va a haber un golpe en la economía de todo el país. Además de eso, en lo que significa el pleno derecho, el derecho de trabajo para el primer empleo para los jóvenes, eso es una demagogia y además es inconstitucional. El artículo 39 de la Constitución dice que el Estado procurará que el primer empleo para los jóvenes sea con dignidad, y cuando se les rebaja el sueldo de los compañeros, de los jóvenes que van a estar en pasantía, a la tercera parte, eso no es dignidad, eso es explotación para los jóvenes. Y cuando se habla de que pueden pedir hasta 1 año de permiso las madres y los padres, hasta 9 meses sin sueldo, esa es una medida demagógica, es una medida que trata de engañar para darle un poquito de dulce o decirle van a tener la posibilidad de estar con sus hijos, cuando el padre y la madre lo que necesita es dinero para poder comer. Claro, pero en cambio allí el empresario se ve beneficiado al no tener que seguir dando permisos para que la madre dé de lactar a su criatura. Y por lo tanto se retrocede en un derecho de la madre, que significa el derecho a darle a la lactancia 2 horas diarias.
Significa entonces, como usted mismo lo expresa, que las medidas son para beneficio de los empresarios y no de los trabajadores. No de la madre de familia que tiene que criar a su hijo, sino pensando en que el empresario no se perjudique, conociendo bien que un empresario, y no nos estamos refiriendo al pequeño empresario de Santo Domingo, al mediano empresario de Santo Domingo, estamos refiriéndonos a las grandes empresas en donde se explota a los trabajadores y en donde entonces ellos siempre tratan de cuidar sus utilidades en demérito de lo que significan los derechos de los trabajadores. En cuanto a la ley, una vez aprobada, ya el gobierno también la envió al registro oficial, ¿cuál va a ser ahora en cambio el papel del obrero ecuatoriano? En primer lugar, el asambleísta Milton Gualán, que es de la Unidad Plurinacional, asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, ya en estos días va a presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque esta ley es inconstitucional, porque se rebajan los derechos de los trabajadores, porque se violan los derechos de los trabajadores. Imagínense con este tema del seguro de desempleo, en donde lejos de ahorrar el 3% para la cesantía, el 1% lo van a entregar por el seguro de desempleo. Es decir, no es que el Estado le ayuda, ni el empresario ni el patrono le ayuda para el seguro de desempleo, sino que con el propio dinero que antes tenía el trabajador, que era un 3% para la cesantía, el 1% se va a destinar al seguro de desempleo. Entonces significa que se está atentando contra los derechos adquiridos de los trabajadores, que según el artículo 326 de la Constitución son irrenunciables. E inconculcables. Ahora, pero si el Estado ya no tiene dinero, ¿cómo poder hacer que el Estado sea quien garantice pues este porcentaje? Bueno, nosotros planteamos algunas medidas en el sentido de que no sean los pueblos los que paguen la crisis económica. Una de esas medidas es, por ejemplo, la nacionalización de las empresas de los teléfonos móviles, Claro y Movistar. Entre las dos empresas tienen alrededor de 3.500 millones de dólares anuales de ganancia. 3.500 millones que en 5 años serían alrededor de 20.000 millones de dólares con los que se podría reactivar la economía ecuatoriana. Pero esto no podía en un momento determinado permitir que otras empresas que quieran invertir en el Ecuador más bien no lo hagan. Depende de cómo, porque nosotros también planteamos que las empresas pueden invertir, puede haber empresas mixtas, pero en donde el Estado tenga un porcentaje mayor, de tal manera que tenga mayores ingresos y mayores ganancias. Fíjese con las empresas de Movistar y Claro, fueron concesionadas por alrededor de 973 millones de dólares para 25 años, pero resulta que en los 25 años ellas ganan una cantidad exuberante de 3.500 millones anuales en 25 años, hágame la cuenta cuánto es. Y el último contrato que fue para las de Fanda 4G, en peores condiciones para nuestro país, pagando 330 millones por los 8 años y no por cada año, como en un momento dado dijo el ministro cuando se hizo ese contrato. De tal manera que nosotros sí planteamos que hay dinero, hay otro dinero. Los grandes empresarios siempre tienen doble y triple contabilidad. Todavía en estos momentos, cuando dice que el Servicio de Rentas Internas ha profundizado más bien en su trabajo. Ha profundizado para los pequeños, para los artesanos, para los comerciantes pequeños, en donde aparece ya clausurado ese negocio. Pero en cambio, los grandes empresarios todavía, el mismo Servicio de Rentas Internas dice que tiene por cobrar alrededor de 2.500 millones de dólares que no se han cobrado. El año anterior hubo una moratoria, hubo una facilidad y que inclusive ya no se pagaban las multas, sino solamente los impuestos. Sin embargo, no se recuperó lo que pensaba recuperarse. Entonces hay dinero de donde se puede recuperar. Igualmente nosotros planteamos la moratoria de la deuda externa. Cuando uno está endeudado y no tiene capacidad para pagar, recurre al banco y dice, espéreme que voy a ver cómo hago nuevos negocios y le pago. Entonces, en este momento, fíjese que el Estado, el gobierno ecuatoriano está endeudado casi en un 34.33% del Producto Interno Bruto. Eso sin hacer cuenta el tema del negocio, del petróleo prevendido, de los lingotes de oro, de la deuda interna de los bonos y una cantidad más. Entonces, estamos endeudados hasta más allá del 40% del Producto Interno Bruto, por lo tanto, nosotros sí planteamos que debe haber una moratoria de la deuda externa, de tal manera que puede ser. Otra cosa que nosotros planteamos es la rebaja del 12 al 10% del IVA para los productos nacionales, para que se pueda producir mayormente productos nacionales y por supuesto haya más dinero. Esto se ve bastante interesante. Aprovecho la presencia suya, maestra también,
para hacerle la siguiente consulta, si usted me lo permite. El 19 de abril se realizarán las evaluaciones a los docentes que laboran en las instituciones fiscales y fiscomisionales del Ecuador. ¿Conoce usted acaso si recibieron estos profesores y profesoras la actualización adecuada en las materias a ser evaluadas? Usted se va a asustar con lo que le voy a decir. Para el año 2016, en el presupuesto del Estado hay 1.150.000 para capacitación docente. Si eso dividimos para 144.000 maestros que hay en el país, el promedio es de $8.30 para cada maestro. Con eso no se capacita a nadie. El año anterior no se capacitó a nadie. Hay una evaluación que en este momento tiene la calidad de ser punitiva, porque se va a aplicar la ley según como el presidente Rafael Correa puso en el veto presidencial para destituir a los maestros. Por eso es que desde la Unión Nacional de Educadores se ha planteado hacer cursos, talleres, y se ha venido trabajando durante todas las vacaciones. En estos fines de semana también vamos a tener unos talleres con catedráticos de la universidad, en donde los maestros, por su propio interés, han estado preparándose, no porque el Ministerio de Educación ha tenido la precaución de preparar a los docentes para la nueva evaluación. Sin embargo, de ello, las calificaciones, dice el gobierno, servirían para asignar cupos para los programas de formación internacionales y las maestrías que tienen el ministerio con universidades extranjeras y otros beneficios. ¿Cómo entender aquello? Bueno, yo creo que primeramente debería cumplir con lo que está establecido en la ley, que dice que se le debe pagar a los maestros un bono de $900 y $1.200 anuales por las calificaciones que sacaron. Pues se dejó de pagar, a los últimos se les pagó apenas 2 años, y a los que se jubilaron en el año 2013 no se les pagó ni un solo centavo. Primero debe cumplirse con eso, debe cumplirse con la capacitación masiva, debe cumplirse con mejorar las condiciones de vida de los maestros, debe cumplirse con redefinir el rol de los docentes, que en este momento son los que limpian los baños, los que limpian los patios, los que son conserjes, y entonces esa no es la labor del docente. Entonces primero que cumplan con eso y luego consueñen con las demás cosas. Dice el ministro de Educación, y esto lo he extraído del diario El Comercio en su página digital, señala: primero, es una prueba convencional de conocimiento sobre la materia que dicta el profesor. Segundo, el segundo componente, en cambio, se refiere a la capacidad del maestro para diseñar estrategias para mejorar el proceso de enseñanza a los estudiantes. Y el otro de los componentes, liderazgo profesional para investigar y mejorar la calidad del docente y las habilidades sociales. ¿Dónde estaría el temor del profesor? No tenemos temor. Mire que nosotros creemos que la evaluación es correcta. La Unión Nacional de Educadores hizo una propuesta de evaluación integral al sistema educativo. Es decir, que debe ser evaluado, por ejemplo, el ministro. Deben ser evaluados todos los directores nacionales, los directores departamentales, los directores distritales. ¿Qué es lo que hacen? Que lo que hacen los directores y los directores de los circuitos y todo es reunir a los maestros contratados e ir a los eventos políticos. Entonces deben ser evaluados cuál es su rol, cuál es su papel. Y en cuanto a la evaluación de los docentes, nosotros lo que reclamamos es capacitación. Reclamamos que primero se prepare a los docentes y luego se los evalúe, y no al contrario. Y además de eso, los 4 años que se evaluó, no se ha tomado en cuenta cuál ha sido el nivel de impacto, los errores que ha habido, que se ha detectado en esta evaluación y cómo enmendar esos errores, sino que se va a otra evaluación sin haber evaluado la evaluación anterior. Sí, ¿qué significa entonces lo que usted nos está diciendo, Teresita? Significa que la educación en el país va de tumbo en tumbo. Significa que hemos retrocedido 50 años, que en este momento, por ejemplo, no hay un interés de que el estudiante aprenda, sino que tenga notas. Hay un interés de que el estudiante conteste el cuestionario, que el estudiante tenga una nota, cada día una nota, otra nota, que el maestro no tenga tiempo de estudiar, sino que tenga que hacer también labores administrativas y de conserjería, y que no tenga suficiente espacio como para investigar y para ser un mejor docente. Pero cuando hablamos de las notas, si yo tengo un hijo que le ponen 10 sobre 10 y va a pasar de año, caramba, feliz el padre y feliz el estudiante. Pero hay que ver qué es lo que ha aprendido.
porque si nosotros vamos solamente a la nota, entonces estamos nosotros hablando de una pedagogía conductista en donde esto contestaste y esto es lo que te mereces, contestaste y esto que te mereces, pero nosotros vemos, a ver, cuánto se ha avanzado en una educación crítica, cuánto se ha avanzado en una educación analítica, qué es lo que estamos nosotros haciendo con los estudiantes, estamos pretendiendo que sea un modelo de robot o un estudiante que piense, que sea crítico, que sea analítico y que se desenvuelva en la vida. Entonces son cuestiones que nosotros sí debemos medir con bastante profundidad. Mire, tengo datos, por ejemplo, de Finlandia, que es reconocido como el país con la mejor educación. Ahí no se procede a este tipo de evaluaciones que aquí en el Ecuador se hacen, ni a los maestros ni a los estudiantes. Hay otras reglas distintas y sin embargo los estudiantes desarrollan muchísimo más en lo que significa la educación. Claro, Andrés Oppenheimer en un libro que editó hace aproximadamente 6 años atrás detectó, y esto es bueno que lo compartamos con ustedes y también aprovechando, repito esa palabra porque no todo siempre la tenemos a usted, digo, aquí en el set, digo, es la evaluación, o mejor dicho, la investigación que hizo Andrés Oppenheimer es interesante. Tomó, por ejemplo, varios países, uno de ellos, China, en donde el estudiante entra a las 7 de la mañana y termina su jornada de estudios, de capacitación, a las 7 de la noche. 12 horas mediante el cual el estudiante pasa con sus profesores y sus diversas materias. Allí, por ejemplo, ¿cuál es la capital distancia que existe entre 12 horas estudiar un estudiante y 6 horas que se estudia aproximadamente acá? Mire, en Finlandia los estudiantes entran a las 8 de la mañana y salen a las 12 del día. No entran a estudiar antes de los 6 años, no están obligados a llevar uniforme, no están obligados a estar en silencio, sino que están, más bien se procura que los estudiantes sean proactivos, que investiguen, y nosotros vemos los resultados allí en Finlandia, en donde la educación realmente está en las mejores condiciones. Pero en cambio, mire acá, según la investigación de Oppenheimer, dice que China patenta 800 nuevos inventos cada año, 800. Toma un modelo como Brasil, en el cual se patentan 80. China 800, Brasil 80 y Ecuador 8 patentes al año. Es decir que frente a China estaríamos 100 años retrasados. Ante Brasil, una cosa también bastante abismal. ¿Qué nos dice esta lectura? A ver, también nosotros debemos leer de otra manera las situaciones. Por ejemplo, China es el país más poblado del mundo y con 800 inventos a mí me parece demasiado poco, de acuerdo a lo que significa el presupuesto para investigación que se da en esas universidades. Igualmente, Brasil es el país más poblado de Latinoamérica, y entonces también hay un interés bastante alto de que investiguen. Ahora hay que ver aquí en el Ecuador qué es lo que ha sucedido con las universidades. La Universidad Central del Ecuador, que tiene 45.000 estudiantes, le dan 40 millones para el año, y la Universidad de Yachay, que tiene ¿cuánto tiene? Tiene 300 estudiantes y le dan 28 millones, 30 millones. Entonces hay una diferencia inmensa, enorme, que no tiene nada que ver con lo que significa el incentivo para que estudien realmente. Fíjese, yendo un poquito más allá, hay un hay un centro de alto rendimiento en donde hay algunas personas muy privilegiadas que pueden llegar a ese centro de alto rendimiento y después ni siquiera tienen trabajo. Después lo que se detectó inclusive que este chico que denunció era hijo de un viceministro y ahorita ya tiene trabajo. Entonces ahora veamos si es que algún chico de cualquier colegio, de Julio Moreno, del Santo Domingo, del Volta, puede ir a ese centro de alto rendimiento, sería excelente, pero entonces nosotros sí diríamos que la educación está progresando porque todo el mundo tiene derecho a ir allá. ¿Qué sucede solamente para terminar con el bachillerato internacional? Se dice bachillerato internacional porque se cree que debe ser con bilingüe, todas las áreas de estudio. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué bachillerato internacional tenemos? No tenemos bachillerato internacional, ¿Y solo los que se acabaron de graduar ahora? Se llama bachillerato internacional. Veamos si es que han recibido todas las áreas de estudio en inglés. Y veamos si es que los maestros se les ha preparado, si es que tienen esas posibilidades de, por ejemplo, que den matemática en inglés, que den física en inglés. ¿Qué está revelando usted con esta denuncia, con esta información? Estoy indicando que el bachillerato internacional solamente es una demagogia más de este gobierno.
Eso estoy indicando. Ahora, conozco, Teresita, una investigación del gobierno nacional que nos señala 6 de cada 1000 profesores en el Ecuador realizan algo de investigación. 6, ni siquiera el 60%, ni siquiera el 50%. ¿Qué nos revela aquello? ¿Y cómo ha medido eso? ¿De qué manera mide eso? ¿Bajo qué parámetros? Nosotros no hemos sabido de esa situación porque eso no es real. Mire que los maestros se endeudan para tener maestrías. Se endeudan y luego el golpe que se dan es que esa maestría no les sirve ni siquiera para que tenga un sueldo mejor. Que siguen con $817 después de tener maestría y tener 25, 28 años de servicio. ¿Hay la meritocracia entonces? Entonces, ¿de qué meritocracia estamos hablando? Y de cómo se mide, cómo es que hay ese parámetro de que 6 de cada no sé cuántos maestros son los que estudian. Si no estudiaran los maestros, no pudieran estar al tanto de las clases y las nuevas exigencias, de todas las improvisaciones que se dan en el Ministerio de Educación. Yo creo que hay un interés muy fuerte de los docentes. Hoy mismo hemos visto las vacaciones que han sido muy sacrificadas para los docentes para poder estudiar por su propia cuenta y asistir al proceso de evaluación. Muchas gracias. La presencia de la profesora Teresa Bolaños, coordinadora provincial del Frente Popular, que nos ha dado a conocer estos dos importantes temas, las reformas laborales y también esta propuesta educativa de la evaluación a el profesorado. Volvemos enseguida y cuando lo hagamos hablaremos de algo económico. ¿Cómo está la situación económica de cada uno de nosotros? Estamos enseguida con ustedes. La Asamblea Nacional se apresta, porque está a la espera de el envío por parte del Ejecutivo del paquete de reformas económicas que contempla un incremento de los costos de las bebidas alcohólicas, de los cigarrillos y también de las bebidas azucaradas, con lo cual se aspira a recaudar 300 millones de dólares. ¿Acaso con incrementar el rubro de estos productos se puede lograr aquello? Es lo que le vamos a consultar al economista Carlos Argüello, analista económico y quien nos visita en esta mañana. Buenos días. Orlando, buenos días, y a la ciudadanía, buenos días. Bueno, respecto a lo que preguntas, toda imposición, todo impuesto en este momento que pasamos de recesión no es bueno para la economía, no es bueno para los industriales, no es bueno para el público, no es bueno para nadie. Pero si el gobierno dice lo contrario, en cambio que sí es bueno. Bueno, es la primera vez que se escucha que por decreto se va a cuidar la salud. Creo que por decreto no se cuida por prevención, se cuida con asistencia médica. Y por un decreto en el que supuestamente se sube los valores o los costos de las bebidas azucaradas, de los licores y cigarrillos, se va a disminuir de pronto las enfermedades. Eso es absurdo. El gobierno argumenta de que emplea más de 200 millones en prever estas curas o ya los enfermos de diabetes, de cáncer de pulmones y tanta cosa, pues gasta más de 200 millones y que lo que va a recaudar es simplemente una compensación para pagar eso. Qué pena que se dé cuenta a los 9, 10 años de que ese impuesto era necesario para prever de que los ciudadanos ya no consuman estos licores y no tengan estas enfermedades. O sea, por decreto, la salud nunca es bienvenida. Lo que sí podemos llegar a acordar aquí en esta entrevista es que no son alimentos los que se están imponiendo este valor, son elementos solamente que de paso no son precisamente beneficiosos a la salud. Bueno, lo que se argumenta es en la parte económica de que se va a recaudar 300 millones, pero esto no es así. Yo pienso que el valor va a ser inferior mínimo, porque al gravar este impuesto simplemente la gente deja de consumir. Y al dejar de consumir por el alto costo, ya las empresas que están dentro de este sector ya no van a tributar igual o como lo están haciendo ahora. Punto 1. El punto 2, no sabe el gobierno la afectación que hace al poner un impuesto, porque no solamente es del cigarrillo que está en la tienda, no solamente es del licor que está en la licorería, ni tampoco las bebidas azucaradas que están en todos los lugares, en las tiendas más pequeñas hasta los supermercados. Es una cadena económica, una cadena de valor, en el que cada segmento agrega este valor que digamos, pero que significa un drama social. Pongamos las bebidas azucaradas. Para nosotros tener el azúcar o que el empresario tenga el azúcar para mezclar en las bebidas, pues simplemente pasa por el agricultor que siembra la caña,
por el ingenio que tiene que cosecharla y procesarla, luego el transportarla a los distribuidores tienen que transportarla a las tiendas mayoristas, a las minoristas, y ahí recién va al consumidor final, ¿cierto? Entonces, es una cadena igual que el tabaco, igual que los licores. Muchos de los licores, usted sabe, son importados. Y en esa cadena ahí hay un sinnúmero de ciudadanos que van a ser afectados por las bajas ventas que tengan si el licor sube. Si el cigarrillo sube, alguien va a dejar de consumir, alguna parte de la población va a dejar de consumir, o significa menos ventas. Entonces, la cura fue peor que la enfermedad. Sí, porque al momento de vender menos, el rato de pagar los impuestos, no se va a recaudar lo que dice el gobierno, 300 millones. O sea, simplemente estamos nosotros ahondando más la crisis y el gobierno necesita recursos para tapar los baches, los huecos que tiene debido al gran déficit fiscal que posee este gobierno en la actualidad. El gobierno del presidente Correa ha manifestado en su defensa, en cambio, que los paquetazos de la partidocracia eran subir el precio de los combustibles, de las gasolinas, la luz eléctrica y también de la telefónica. ¿Qué responder allí, economista? Bueno, en estos 9 años, ya digamos 10 años, se han hecho cerca de 11 o 12 reformas tributarias y hemos perdido ya prácticamente la cuenta. Y al hacer reformas tributarias siempre son con una base impositiva. La mayoría, casi todas, son con base impositiva, quiere decir que son impuestos grabados a la producción, inclusive al consumo. Eso significa de que no hay una seguridad jurídica, que las empresas que invierten, sean nacionales o extranjeras, están prácticamente con sus cuentas en cero porque no pueden programar sus inversiones ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque no tienen una seguridad. Si no hay reformas económicas, hay reformas en la parte laboral. Ustedes saben, se está tramitando, ya se tramitó, ya entró de ley la nueva reforma laboral. Eso distorsiona el hecho de que un empresario haga una programación seguida con cronograma de actividades, cronograma de inversiones para poder en el corto plazo invertir. Entonces no es atractiva para la inversión, no hay desarrollo, no hay crecimiento, por ende no hay empleo y listo. Si la reforma tributaria que está planteando el Ejecutivo en estos instantes para incrementar el costo de los cigarrillos, de las bebidas azucaradas y también de las bebidas alcohólicas, digo, si fuera descabellada esta idea, pero da la casualidad que en estos momentos, mientras estamos conversando, en Reino Unido también está pensándose en hacer lo mismo. Bueno, aparentemente, pero lo que viene debajo de la ley, que ya dio pautas el gobierno o el mismo presidente, es que no es solamente esos impuestos, camufladamente viene prácticamente un nuevo impuesto, o mejor dicho, retira los beneficios que tenía la tercera edad, o va a retirar los beneficios que tiene la tercera edad. Usted sabe que son tarifas diferenciadas en el transporte, en el consumo, en las compras de ciertas cosas. Entonces el gobierno dijo que eso ya tiene que acabarse, que están mal utilizando los adultos mayores y que están comprando de pronto a nombre de los adultos mayores un sinnúmero de bienes y servicios y que están pagando tarifas menos. Eso tiene que corregirse. Mire, a los 9 años lo que era bueno, que beneficiaba a la tercera edad, ahora ya es malo. Y lo otro que viene también es grave, porque dice que un ciudadano que salga al exterior, que llevaba $10,000 para sus gastos, para sus compras, lo que sea, eso no tributaba. Ahora, en la nueva reforma que viene, ya va a controlarse de $10,000 para abajo y también va a pagar tributos, o sea, me supongo el 5% a la salida de capitales. Entonces, no es solamente lo que dicen las bebidas alcohólicas, con esos rubros adicionales es obvio que se va a llegar a los 300 y va a justificar y dice, y ahí están los 300. ¿Cuál es la alternativa que usted plantearía en estos instantes? Bueno, el gobierno tiene muchas salidas, ¿no? Tampoco es que está todo terminado, todo acabado. Yo pienso que la mejor opción es el diálogo nacional, reunir a los actores, en este caso políticos, sociales, a los empresarios, a los trabajadores, y un gran acuerdo nacional, hacerlo en función del país, hacer una gran vigilia por la parte económica, porque vemos que este proyecto, lamentablemente, mientras el petróleo estaba alto, todo funcionaba. Lamentablemente el precio del petróleo bajó y no hay visos de que se mejore en este año ni en el próximo. Entonces, nos damos cuenta que este gobierno simplemente fue el modelo no socialista, sino el modelo petrolero. Mientras seguía el petróleo alto, no pasaba nada. Pero soluciones hay, ya no con la China, porque ya prácticamente nos va a cerrar las llaves, ¿cierto? Y lamentablemente ya esos recursos no van a venir. Tome en cuenta que esos créditos que recibimos son más del 5 o 7% y de pagos inmediatos, no más de 3 a 5 años. Eso significa que no hay una salvedad
no hay un camino que podamos nosotros recorrer con tranquilidad. Lo que se puede hacer es solicitar a los organismos internacionales créditos o una mora de los créditos que tenemos actualmente para poder dar libertad al gobierno de que se recupere económicamente y pueda asistir sin ningún problema a todos los programas que tiene en cuestiones sociales, que es lo más importante. No podemos abandonar a la sociedad. Pero en cambio esta reprogramación de la deuda externa, ¿cuál sería la contraparte del Ecuador en cambio? Sí, bueno, nosotros estamos pagando con petróleo básicamente los créditos que hemos recibido de la China. Lamentablemente no tenemos otros recursos porque todos los commodities se nos cayeron los precios del banano, del cacao, del café, del camarón. Esas exportaciones prácticamente no entran. Tomemos en cuenta que nosotros en el petróleo que nosotros enviábamos al exterior prácticamente está en cero, los costos de producción son más altos que los costos de venta o los precios de venta y por ende estamos en una verdadera recesión. El Ecuador está entrando en una espiral, lamentablemente creo que este año no va a mejorar, el próximo año puede ser que algo mejore a mediados de año, pero básicamente yo pienso personalmente, por lo menos es mi actitud, de que estos gobiernos de tendencia socialista, como el de Venezuela, como el de Brasil, como el de Bolivia y como el de Ecuador, mientras sigan, la crisis va a seguir. Esto es una situación geopolítica, geoeconómica de Estados Unidos que está extorsionando a estos países para que caigan tarde o temprano. Sabemos que en Venezuela están a punto de ese gobierno fenecer, en Brasil está a punto de entablarse el juicio contra Dilma Rousseff, prácticamente está casi fuera. En Argentina prácticamente el kirchnerismo terminó con las nuevas elecciones, en Bolivia ya no puede reelegirse y aquí queda 4 caminos básicamente para mejorar esta situación. La primera, que termine sin ningún problema el gobierno de Rafael Correa, termine y nosotros no sé cómo terminamos y el juicio de la historia verá si fue bueno o mal presidente. El segundo, que renuncie voluntariamente por la incapacidad de administrar el Estado. El tercero, que el gobierno haga básicamente la muerte cruzada que está amenazando hace rato el señor presidente. Y el cuarto es que en las elecciones del 2017 gane otra tendencia. Pero si la tendencia sigue, téngalo por seguro que nosotros estamos a las puertas de ser una nueva Venezuela. Muchas gracias. La presencia del economista Carlos Argüello, analista económico, quien nos ha dado a conocer luces, en torno a la situación actual y también cuáles son las alternativas o cuál es la alternativa más bien para salir de esta recesión económica. Cuando regresemos estaremos hablando del patrimonio que tiene la provincia Sáchila. Es lo que vamos a analizar enseguida. Hace pocos minutos atrás dimos a conocer una información bastante positiva para la provincia Sáchila. Se están realizando en estos momentos la identificación de los lugares patrimoniales. Se va a hacer el levantamiento de un estudio cartográfico, la elaboración del mapa arqueológico, entre otras actividades que son parte de la asesoría que brindará el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural al municipio. ¿No teníamos nada de esto? Es lo que le vamos a preguntar a Oliverio Guevara, antropólogo e historiador, aquí en nuestro set. Buenos días. Gracias, buenos días a la audiencia de Majestad. Y gracias por volvernos a encontrar, Orlando. Y estábamos recordando aquellos reportajes que está hace unos 16 años desde la comuna Peripa. Hoy es parte de la aldea Colorada, un sitio turístico que maneja don Manuel Calazacón, pero también lo hicimos tomando en cuenta los monolitos de Peripa, ¿no? Esto es importantísimo, gracias por tomar en cuenta a esta historia, a estos rasgos culturales de estas civilizaciones que existieron en esta provincia, en esta parte del Ecuador. ¿Pero qué faltó, Oliverio, para que se difunda aquello, para que se realice este museo etnográfico que el alcalde también en su proyecto piensa realizar aquí en Santo Domingo? Mire, yo creo es una de las cosas importantes. Aquí tengo la ordenanza del 2004, un trabajo que se hizo en el sector este de los monolitos de Peripa, 28 hectáreas. Falta, desde mi punto de vista, voluntad política, porque lo que nosotros pudimos hacer es llegar hasta la instancia en que se hizo la ordenanza, la declaratoria de utilidad pública, en el 2004, aquí tengo la ordenanza, y a partir de ahí
o hasta el lugar, pues ha sido una lucha, un trabajo, o sea, una situación incomprensible, que cuando vienen personas de algún lugar del país o de otros países dicen, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿A quién correspondería? Y esto se afincó en hoy el gobierno municipal, ¿no? Está ahí, no sé, en los archivos, se estuvo luchando, ya son 13 años, y sería bueno de que hoy, no sé si el señor alcalde actual, ojalá lo retomara, ¿no? Lo hiciera suyo, porque al final de cuentas, de pronto hoy nosotros no lo entendemos, pero sí posible las otras generaciones, yo digo después de 50, 100 años, porque hay que trabajar para esos tiempos, ¿no? Claro, pero ¿acaso no se tenía ya identificados los lugares patrimoniales? ¿Acaso no se realizó un estudio cartográfico, no se elaboró un mapa arqueológico en Santo Domingo durante todo este tiempo? Yo tengo, yo por noticias periodísticas, parece que en algún momento ya se hizo de Quito. Estos siempre han venido, no sé, no tengo en contra de nada, en contra de las instituciones, todo. Estas consultorías casi son como que es un modismo, una forma, ¿no? De Quito vienen a hacer el estudio y esto tiene Santo Domingo y chao. Y bueno, las instituciones que tienen que estar velando y las que tienen que estar es al frente. Y no sé, tiene que ser el señor alcalde, el Consejo Provincial, no sé, parece que hay una dirección de cultura provincial, una dirección provincial de turismo, creo que ya la sede no está aquí. Entonces, si las autoridades, yo al menos me finco más en el gobierno municipal, que es la que será eterno. Yo veía una noticia, un gobierno municipal de hace 700 años en una parte de Barcelona. Digo, 700 años, este municipio estarán 700 años. Entonces, inclusive los consejos provinciales en algún momento desaparecerán, dicen, ¿no? Pero el gobierno municipal continuará. Entonces, creo que es falta de un poco de visión de la gente que llega, no sé si son los concejales, el personero principal, el alcalde. Si no hay esa atención, no le da esa atención a estos temas, ¿no? Yo le digo una cosa, ¿por qué no le damos la atención, la misma que le ponemos, por ejemplo, y con todo el respeto que la ciudad necesita, etcétera, a una carretera, un presupuesto para adoquinar o asfaltar una calle, $1.800.000? Y no hay, en ese entonces no había $12.000 para pagarle al dueño de estos monolitos o de estas tierras. Hablemos acerca de estos monolitos y petroglifos que usted nos ha traído a colación y que de paso asumo usted también trajo unas imágenes para ver si las podemos observar en este instante. Mire, eso es otro tema interesantísimo de los petroglifos en la provincia de Los Áchilas. Aspiramos de que ojalá sea el centro de este arte, de estas culturas que estuvieron en Santo Domingo. Lo que estamos viendo son los petroglifos de El Pedregal. Pues es decía yo, un yacimiento pétreo, ¿no? Pero es el lugar, hasta ahora en la provincia de Los Áchilas, el lugar en donde más se concentra, tenemos más de unas 500 megalitos, 500 piedras talladas. Como vemos, ahí cada piedra tiene una forma, figuras de animales o figuras zoomorfas, antropomorfas, por ejemplo. Ahí tenemos una figura fálica, por ejemplo, estamos observando. Es el pene. Sí, es el pene, sería. Inclusive en el centro, como podemos ver, hay una especie de alacrán, es una pintura. Mira, es un arte, inclusive el color. Vemos un color ocre, la parte que se va un poco y ya con la erosión es amarillo. Entonces, mire, este es el lugar donde en realidad me llamó bastante la atención para seguir en el trabajo, porque con esta desatención de las instituciones, pues a toda persona que gusta, porque este trabajo que le hacemos es una figura que tenemos, por ejemplo, lo que estamos viendo es la cabeza de una serpiente. Todo esto está en un inventario. No, a ver, el inventario nosotros lo tenemos, porque acuérdese, Orlando, de que estos lugares están en propiedades privadas. Eso hay que tener en cuenta, que aquí en Santo Domingo no tenemos las grandes reservas, o no tenemos ninguna. Todo esto, mire, por ejemplo, tenemos muy cerca, un poquito, ya bastante erosionada, es la cabeza de una serpiente. Es interesante, las serpientes, el significado que había en las culturas anteriores. Entonces, estos son, tenemos, mire, por ejemplo, ahí tenemos un poquito saltado, tenemos los monolitos de Peripa.
Ahí nos acompañaba Gumercindo Aguavil, ex gobernador. Le invité a conocer. Otra figura fálica. Sí, son figuras fálicas. Mire que tenemos esta diferencia entre los monolitos. Mire, por ejemplo, tenemos esa riqueza cultural, los monolitos en Santo Domingo, en la provincia de los Áchilas, y los petroglifos, ¿no? Dos elementos importantísimos que he conversado con otros investigadores en el país. No es así tan fácil o que haya esa riqueza en alguna provincia, en algún lugar, tener esta riqueza arqueológica. Entonces, es importantísimo que las autoridades, porque nosotros somos un voluntariado, la gente, hay investigadores que hacen por su cuenta, es el gasto, es la inversión de la persona. Yo, por ejemplo, todo este trabajo lo he hecho con mis recursos, pero llega un momento en que decir, bueno, esto tiene que ir para mañana, pues no, esto no tiene que hacer una novelería, gracias a los medios de información. Esto es importante agradecer, gracias Orlando, gracias a los demás medios de la ciudad, de la provincia, que dan cobertura, se da a conocer. Claro, yo tengo una inquietud, ahora que ya nos quedan pocos segundos, lamentablemente el tiempo se nos fue. Usted habla de esta riqueza arqueológica, el periodista Juan J. Pacimiño, que de paso es periodista y es investigador también de la historia, él ha dicho algo, reveló algo hace algunos años atrás. Dijo que nosotros posiblemente proveníamos de Japón y que habiendo estado aquí en Santo Domingo, no sé si tuvo contacto con usted en aquellos años, él decía que cuando conoció de la presencia de estos petroglifos y de estos monolitos, habían inscripciones con ciertos rasgos de la escritura japonesa, solamente para que nos aclare esto ahora que ya estamos con el tiempo final. Ahí estaríamos sobre el origen del hombre en América, ¿no? Imagínense en Santo Domingo de los Colorados. Tiene que ver muchísimo, no sé si él tuvo la oportunidad de estar en los petroglifos del Memé, ¿no? Donde que se nota mismo un grabado, una escritura, o petroglifos que están en el río Magdalena, en la parte alta de San Gabriel del Baba. Si él tuvo la oportunidad de estar ahí, creo que no es que estemos equivocados ni acertando, la idea es dar lectura, porque estos sitios arqueológicos o estos vestigios han estado ahí, han estado enterrados. O sea, lo que entramos nosotros es a dar el valor necesario que tiene y hacer estas lecturas. Yo creo que es importantísimo que haya muchos investigadores, cada quien haciendo su trabajo, porque esto es de tiempo. Su aporte. Haciendo el aporte, porque la historia es así, decimos de que el hombre, el ser humano, la mayor parte de su tiempo habla y vive de la historia, porque cada instante hoy ya pasó. No, pero el presidente Barack Obama acaba de decir, no olvidemos la historia. Usted me está diciendo en cambio algo diferente. Mire, por ejemplo, hoy ya fue, ya. En este rato concluiré la entrevista, saldré, ya es historia, y estamos viviendo, y iré pensando yo, y estaremos tal vez la gente escuchando estas palabras de la historia, estará pensando. Entonces, el ser humano, para mí, desde mi punto de vista, el hombre vive la mayor parte de su tiempo en la historia. Entonces, si eso no hacemos... Mire, ¿qué pasaría si todo esto no sería un aporte para el ser humano? En esto que hablamos muy lindo, muy bello, la palabra turismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que trabajar, hay que rescatar esto. En cuanto al tema del Museo Etnográfico, ¿cuál es el aporte que usted tendría que realizar allí? Mire, en cuanto al museo, no sé si estamos hablando del Museo de los Monolitos de Peripa, porque para mí es algo que tiene que plasmarse en el lugar, ¿no? Muchas veces, mire lo contradictorio, Orlando, de que no haya el presupuesto para negociar con el dueño de estas tierras donde están estos monolitos. Son 30 hectáreas, además de los monolitos, son cavernas, son tolas o pirámides, hay cascadas, además son fuentes hídricas del río Peripa. Si no hay el dinero para plasmarle ahí, para que ese lugar, porque ahí sí van a estar los próximos 100 años o 200 años, no sé cómo se maneje haciendo el museo. No digo que está mal, está bien, pero tenemos que hacer, mire, 2004, tomar atención a esto, hay que ir desde el inicio, ¿no? Yo hago un llamado, no sé quién esté en la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal o quién corresponda, a quién venga. Hay cosas que hay que entrar a trabajar, a cristalizar. Consultorías, bueno, van y vienen, ¿no? Y después de 2 años, Orlando, seguiremos llamando. Orlando, han pasado 16 años que algún rato usted hizo ese reportaje desde este lugar y se conoció en parte de América o del mundo. Hemos vuelto a ver y usted me pregunta qué ha pasado y sigue ahí, hay un trabajo. Entonces, esperemos que ojalá esto siga adelante y se pueda, pues, más que todo es que la ciudadanía pueda y tenga de ir a conocer, pueda llegar al lugar.
Así es, gracias a la presencia del antropólogo Oliverio Guevara, quien ha estado con nosotros, además dándonos a conocer gran parte de la historia. Póngame por favor la música para finalizar, la música de los cumpleañeros que vamos a finalizar en este instante. Felicidades para la señora Corina Cedeño Pilligua en Nuevo Israel, celebra hoy su cumpleaños. Su hija Celeste le envía un saludo a la madre perfecta. Gracias mamá por tus consejos, caricias y sobre todo por ser madre y padre a la vez. Hoy, 30 de marzo, saludamos al niño Gregory Steven Gualán Cuji en el kilómetro 10 de la Vía Esmeralda. Su mamá y abuelitos les saludan y nosotros también nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos dado ese honor de ingresar a sus hogares. ¿Qué viene a continuación? Bueno, está con nosotros ya Gonzalo Cadena para darnos a conocer qué fue lo que pasó ayer y sobre todo proyectarnos también para los 237 días que faltan para el próximo encuentro de nuestra selección. Que su jornada sea muy productiva. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana para compartir información deportiva, el resumen de la jornada número 6 de eliminatorias sudamericanas. Lamentablemente Ecuador pierde su racha victoriosa, pierde el invicto que mantenía durante las primeras jornadas de este proceso que conduce el Mundial de Rusia 2018. Tenemos información local el día de hoy, miércoles 30 de marzo, seguirán las incidencias del campeonato infanto-juvenil de baloncesto que organiza la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo de los Áchilas conjuntamente con su comité provincial de baloncesto. Los encuentros inician en horas de la mañana en este escenario deportivo, en el Coliseo de los Áchilas, el escenario del básquet provincial, básquet local, se viene desarrollando entonces en este periodo de vacaciones. Hoy tendremos jornada en el Coliseo de los Áchilas, torneo infanto juvenil de baloncesto, y este día viernes continúan las emociones todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos a respaldar a los talentos que tiene en proyección el baloncesto de Santo Domingo. Ahí estaremos entonces también dando cobertura a los diferentes compromisos. Mañana, jueves y el día viernes, el complejo IK9 estará albergando el segundo scouting, el segundo escogitamiento que realiza Independiente del Valle acá en Santo Domingo de los Colorados. Mañana jueves, desde las 2 de la tarde con 30 minutos, estarán seleccionando a varios jugadores de las categorías infantiles de 9 a 12 años y el día viernes, desde las 2 y 30 de la tarde, también se seleccionará chicos de 13 a 17 años. Si tienes condiciones, si crees tener un potencial para ser futbolista profesional, asiste a este escogitamiento, estas pruebas que está realizando Independiente del Valle. Reiteramos, el escenario será el complejo deportivo IK9, ubicado en la vía Las Mercedes, kilómetro 4. Nos despedimos. Gracias por su amable atención. Que tengan una excelente jornada. Buenos días.